triste por nuestro país, triste por lo que pasa en la Policía Nacional. Hay muchas preguntas que los ecuatorianos nos debemos hacer. ¿Quién filtró estos audios de la Policía Nacional? No creo que la posta tenga esta tecnología, estos aparatos. Fue un control de inteligencia. ¿Quién más puede ser que la propia Policía Nacional? Desde mi punto de vista, poniendo esto en conocimiento por intuición, debemos llegar a la conclusión de que hay policías honestos y son la mayoría. Por un par de oficiales que han hecho lo que han querido y han podido con el consentimiento de Carondelet y también de los más altos mandos en aquellos días. Y con esto hago referencia a la ex comandante de policía, Tania Varela. En este momento la mayoría de ecuatorianos piensa que toda la policía es incorrecta, pero no es así, amigos. Por un par de personas que se hicieron corruptas en su camino, no se puede juzgar a todos. Y por eso saqué la conclusión yo, que esos audios filtrados fueron trabajo de inteligencia. ¿Quién sostiene entonces a Lazo, teniendo en cuenta que también hay policías buenos y que son la mayoría? Y se ha demostrado en estos últimos días que han defendido al pueblo ecuatoriano con las personas que estaban desaparecidas. Y claro, el mérito se lo lleva Zapata, se lo llevan los coroneles y esos policías pasan por último. Un agradecimiento a esos policías valientes. La situación actual en el país, ya de aquí en adelante los discursos de los abogados y doctores que defienden al presidente Lazo creo que ya no tienen tanta validez. Creo también que la mayoría de ecuatorianos ya no va a creer a esas palabras, sino van a creer a lo que han escuchado, a lo que se ha podido ver en las calles, reflejado el poder que el gobierno ecuatoriano contempló y dejó meter en el país. Los perjudicados de todo esto somos el pueblo ecuatoriano. Mientras el presidente Lazo cumplía supuestamente como presidente y salvaba a su cuñado y hacía pactos con los policías corruptos, el Ecuador poco a poco se iba despedazando y se ha querido siempre desviar la atención, diciéndole incluso que los ecuatorianos que voten no son narcotraficantes. Hasta ese punto llegó Carondelet y hemos descubierto ahora, la mayoría de ecuatorianos, que ellos mismos estaban manchados. El día de hoy también se levantó el sigilio que tenía esta bitácora para ver quién visitaba tanto al presidente Lazo, y como ustedes ya pueden darse una idea, su mano derecha, su amigo, al que llamó torpe, Hernán Luque Lecaro, fue uno de los personajes que visitaba tanto al presidente Lazo. Y aquí podemos sacar más información también cuando se filtre para el pueblo estas bitácoras. ¿Quiénes fueron los asambleístas que lo visitaron para pedirle kushki, pedirle puestitos, hospitales, etc? Y que el presidente dijo que iba a denunciar y no lo hizo. Se puede descubrir todo eso ahora sí con esta bitácora. Antes de seguir adelante con este tema, si usted aún no ha escuchado los audios, puede ir al canal de La Posta, o yo también tengo un video precedente a este donde los puede escuchar tranquilamente. A continuación les quiero mostrar las reacciones de la Asamblea Nacional y la opinión de muchos personajes políticos acerca de lo que está ocurriendo y la crisis enorme que hay en el país. Una cosa, amigo, recuerde seguirme, suscribirse al canal y darle también al botón de unirse para que pueda contribuir con esta comunidad. Vamos entonces a ver lo que está ocurriendo en este momento con la política ecuatoriana. Empezaremos por las palabras de la asambleísta Viviana Veloz, quien confirma ahora sí que ya está redactado lo que será el pedido de juicio político. Lo vamos ya a presentar, de hecho nosotros hemos ya culminado con la redacción de esta solicitud de juicio político. Estamos en este momento revisando unos últimos detalles, pero nosotros en esta misma semana vamos a proceder ya con la presentación de esta acción en el Consejo de Administración de la Legislatura y después del referimiento de la Corte Constitucional. Además, el día de ayer también hicimos conocer un documento que nos hicieron llegar el día domingo en horas de la noche, en la que el vicealmirante Johnny Estupiñán, el 22 de marzo de 2022, le hizo conocer al presidente de la República sobre la estructura de corrupción que tenía el señor Hernán Luque Lecaro, hombre de confianza del presidente de la República, y que este le habría dicho que si él seguía denunciando estos hechos, le iba a pedir su renuncia. Y el presidente no hizo nada, conocía lo que hacía Luque Lecaro, y lo único que recibió el ex gerente de Propet fue un oficio de un centro de participación ciudadana de la Presidencia de la República, si mal no recuerdo, diciendo que el presidente no tiene nada que ver con esto y
del señor Hernando Cabe. Por lo tanto, el presidente, teniendo pleno conocimiento, incumplió con su mandato constitucional de que cuando hay un indicio de corrupción, separar inmediatamente del cargo a esta persona del ejercicio de su función. La asambleísta Viviana Veloz es una de aquellas pocas asambleístas que ha tenido el valor, ha sido muy valiente, y me atrevería yo a decir que ha sido una de las asambleístas más valientes de estos últimos años en la política nacional, sin dejar de parte al resto de asambleístas que han sacado la cara por el pueblo. Pero ¿por qué digo esto? Es porque este escándalo de corrupción creo que es el más grande en la historia de la República del Ecuador. No se compara con nada al caso INA Papers, que ya de por sí es un escándalo muy grande, pero aquí no tuvieron, digamos, en una manera tan grotesca o incluso de cafeteos hacia el pueblo ecuatoriano. En cambio, actualmente tenemos de todo, hasta cafeteos hacia los ecuatorianos. Es algo muy alarmante que nunca antes se había visto ni se había permitido. Por eso es que actualmente, desde mi punto de vista, hay policías que ya ni siquiera apoyan al presidente Lasso, mucho menos a esos comandantes generales, a quienes estoy segurísimo que esos policías honestos estarán guardando con deshonor, con ira. El presidente de la asamblea, Virgilio Saquicela, también se pronunció al respecto y es enfático, directo, sin esconder nada. Dice que el presidente Lasso debe ser llevado a un juicio político. Amigos, compartan el video. Yo creo que debería existir un juicio para que luego del procedimiento que ya he hablado hasta la saciedad se establezca si existe o no existe responsabilidad, incluido del primer personero del Estado, que es el presidente de la República. Así es de que aclaremos las cosas al país. O lo otro es decir, no ha pasado aquí nada, simplemente quedémonos con el informe y dejemos las cosas en el status quo. Yo creo que por respeto a los ecuatorianos hay que aclarar los temas. Y si al final del día el presidente no tiene culpabilidad de naturaleza alguna, que puede ser culpable incluso, insisto, por omisión, inciso segundo del artículo 23 del país, que les pido que lo revisen de manera expresa, no, simplemente habrá que acatar lo que corresponde. ¿A usted cuál causal es? Usted dice debería haber un juicio, pero ¿en base a qué argumentos? ¿Qué causal usted considera que debería haber? Bueno, depende de quiénes presenten la denuncia, en qué términos se presente la denuncia y cómo. Ahora me recuerdo yo las palabras de Anderson Boscan cuando decía: espero que estos comandantes de la policía vayan a declarar para sacarles la verdad en la cara, si es que estos dicen mentiras. Y tenía toda la razón, ya tenía los audios, solo estaba esperando el momento oportuno, el día en que se debía levantar el sigilio ilegalmente puesto a la bitácora de la presidencia. Y mientras todo esto ocurre, hay personajes políticos que dicen que ahora Lasso es correísta. Bueno, comienzan a intentar decir eso indirectamente. Fernando Villavicencio, escúchelo. Investigar si lo voy a hacer un presunto pacto entre el correísmo y el gobierno del presidente Lasso. Y lo digo con mayúsculas. La libertad. Ahora veamos el encuentro que tuvieron en Twitter Juan Pablo Ortiz, un Lassier, y el periodista Anderson Boscan. Dice Juan Pablo Ortiz, respondiendo en cierta manera por parte del gobierno sobre lo expuesto por la Posta Ecuador: no existió jamás disposición alguna del presidente de cerrar una investigación. La facultad jurídica de hacerlo le compete exclusivamente a la Fiscalía General del Estado y debe ser confirmada por un juez. Fiscalía y Carondelet deben irse, amigos, no queda de otra. Anderson Boscan: y el presidente informó a su cuñado de la existencia de un informe reservado por narcotráfico en el que estaba involucrado, tal y como asegura la ex comandante general Tania Varela en el audio publicado hoy. Si estuviésemos en los tiempos cuando no había internet, estimados amigos, solo se veía la televisión, estoy segurísimo que se estuviera diciendo en estos momentos que Tania Varela es correísta tapiñada, pero ya no pueden hacerlo porque están los medios digitales para sacar la verdad. Leonidas Issa también dijo lo siguiente: a Lasso lo sostienen los narcos generales, la mafia y corrupción. Se reveló cómo la alta cúpula policial, Ponce, Vargas y Varela, decidieron encubrir y cerrar el informe León de Troya. Lasso, renuncie. El Ecuador no merece un gobierno manchado. Asamblea de Ecuador, active el juicio político. Y es que no queda de otra. Diferente
diferentes actores políticos también están dando su respaldo. Carlos Vera en estos últimos programas que está dando sale todos los días a mandarlos a la casa de la berenjena, al gobierno del encuentro, y así también otros actores políticos.